Da la situación de que estuvimos en el tiempo de la administración, vinieron nuestros pastores, oraron por nosotros, y el momento sobrenatural para mí fue que durante ese tiempo de rendirse delante del Señor y decirle: mira, Señor, mis cargas, Señor, tú por favor aumenta mis fuerzas, te pido, Señor, por situación X y situación B. Recuerdo tanto que ya mis rodillas dolían de estar orando, pero yo luego de un tiempo yo sentía que prácticamente levitaba, y yo decía: wow, ¿esto de dónde salió? Parece algo sacado de una película, pero yo sabía que en ese momento yo tenía esa conexión especial con el Espíritu Santo, y esa situación de tristeza que yo estaba pasando en ese momento, yo sentí que el Señor lo abolió por completo, y yo dije: Señor, este eres tú. Y cuando empecé, yo no sabía nada. Lo único que tenía era el amor y la pasión por danzar, pero no sabía absolutamente nada. Todos hemos escuchado la canción Te daré lo mejor de Jesús R. Romero. Claro. Es una canción hecha literalmente para las primicias, pero al momento de escucharla y empezar a en mi mente imaginar los pasos, no siento nada. No porque la canción sea mala ni nada, sino porque he llegado a entender que es el Espíritu mismo que me dice: no, esa canción no es. Y yo me tomo el proceso de escuchar canción tras canción tras canción, hasta que de repente a veces son canciones que en mi vida las he escuchado, que son adoraciones que jamás he oído, y escuchando esa adoración se conmueve algo en mí, y por mi mente, literalmente, por mi mente, aparece una escena como que yo estuviera danzando, y me conmuevo a tal punto que ya estoy llorando. Entonces ahí yo sé que el Espíritu me está diciendo: esta canción es. Hola mis amados amigos y hermanos en Cristo, es un placer para mí encontrarme aquí en tu podcast Activa Fe, donde siempre sabemos que el protagonista es Dios. Es un placer una vez más estar aquí. Les saluda a su hermana y amiga en Cristo, Alicia Andrade, y gustosa de compartir con tres hermosas siervas también del Señor que nos acompañan hoy día, y nos saluda. Hola, ¿cómo está? Para mí es un placer poder compartir una vez más con ustedes. Hoy Activa Fe tiene un tema espectacular: los adoradores. Les saluda Talia Méndez, y bueno, con mis compañeras aquí, hermanas en Cristo, estas preciosuras adoradoras en espíritu y en verdad, obviamente. Pero antes de que sigas, te invito a que puedas ver los podcasts anteriores, también que dejes tu reacción. Hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a dejar un hashtag desde el inicio, ¿verdad? Sí, ¿cuál va a ser nuestro hashtag? Soy un adorador. Soy un adorador. ¿Cuántos tenemos un corazón de adoradores? Amén. Así que deja tu comentario, síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como montedelosolivos.es. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, que el Señor me los bendiga. Yo soy Lili Castro, pertenezco al Ministerio de Danza. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Hola, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Me presento, soy Priscila Sojos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este tiempo muy, muy precioso. Actualmente soy ministra de alabanza en el grupo de alabanza de Monte de los Olivos. Mucho gusto. Qué bonito hoy día poder compartir con un tema tan emocionante como también es hablar de esa adoración y ese servicio que nosotros le damos al Señor en las diferentes áreas, ¿verdad? Hoy tenemos a alguien en el área de la danza, ¿verdad?, que sirve, y alguien en el ministerio de alabanza. Entonces vamos a iniciar con nuestro podcast con diferentes preguntas para cada uno de ustedes. Entonces yo voy a realizar una primera pregunta que va dirigida para Priscila, donde nos gustaría saber, Priscila, ¿qué consideras tú si servicio es igual que adoración? Bueno, es una pregunta bastante interesante, y creo que muchas personas dentro del ámbito cristiano y en el ámbito de la alabanza en algún momento se lo ha de haber hecho, ¿no? Pero bueno, en la luz de la palabra, el servicio como tal, para mí, y a la luz de la palabra, el servicio es el llamado a la obediencia. Por un ejemplo, el Señor te llama en obediencia a que tú le sirvas en el área de la danza, ¿verdad? Y asimismo, si el Señor te llama en obediencia, tú vas y le sirves en el canto, un ejemplo, ¿no? Pero ahora, si nosotros diferenciamos lo que es servicio y... ¿cuál era la Adoración. La adoración sería más como un estilo de vida.
un estilo de vida. Bien dicen algunas alabanzas que nosotros tenemos que ser fiel testimonio de Jesús, y eso es la adoración. Desde que nosotros despertamos y le decimos, Señor, quiero hacer bien las cosas, eso es una adoración. Eso sería. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber, y es verdad, todos tenemos un llamado a servir al Señor, y es verdad lo que dice Priscila, nuestra adoración debe ser diario con nuestro estilo de vida, ese reflejo que nosotros también damos, porque la gente nos voltea a mirar a nosotros, sobre todo cuando somos cristianos. Creo que todos hemos experimentado cuando siempre nos voltean a mirar y dicen, mira, ahí están los hermanitos que siempre tienen una forma de decirnos, ¿verdad? O los aleluya también es otra forma de decirnos, que realmente no es nada ofensivo, porque sabemos que nosotros servimos a Cristo y seguimos a Cristo, así que es algo que nos identifica realmente. Qué lindo poder saber la diferencia, sobre todo de adoradores y también el servicio. Muy lindo, porque igual la verdad es que, como estábamos diciendo al inicio, que los adoradores son en espíritu y en verdad. Y cuando tú decías algo muy importante, que la adoración tiene que ser un estilo de vida, yo comparto mucho eso, porque nosotros debemos reflejar a Cristo en todo lo que nosotros hagamos. Dice algo muy importante nuestra amada hermana Alicia, que dice que nosotros siempre nos ven, siempre nos catalogan o nos dicen, mira, siendo hermanitas, ¿cómo actúas? Entonces, es verdad, la adoración tiene que ser un estilo de vida reflejando a Cristo al inicio, ¿verdad? Pero mi querida Lili, una pregunta para usted. ¿Qué hace Lili o cuáles son las prácticas que te mantienen alineada al Señor antes de preparar una danza? Porque déjame decirte que las danzas que tú realizas son muy bonitas y llegan al corazón. Entonces, ¿qué hace Lili? ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Qué haces? Cuéntanos. Mira, yo creo que no solamente en mi caso como adoradora en Dios, pero en la danza, sino en cualquier servicio o como cristianos que somos, primordial siempre la oración. Sabemos que necesitamos estar siempre en comunión constante con Dios. La palabra misma dice, orad sin cesar. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos la guía de Dios en nosotros, que Él habla en nuestras vidas. También estar a la luz de la palabra, conocer las Escrituras, saber lo que Dios habla a nosotros por medio de ellas, incluso para saber por qué nuestro servicio es importante, porque en la Biblia, hablando de la danza, en la Biblia habla mucho sobre las danzas que realizaban para poder reflejar el gozo, la alegría que sentía el pueblo por todas las victorias, las hazañas, las maravillas que hacía Dios. Entonces, por eso también es necesario conocer la palabra, porque nos ayuda Dios a través de ella a conocer lo que Él quiere para nosotros, de lo que Él habla en nuestras vidas. También considero que el ayuno es un punto muy importante, porque como servidores sabemos que nos movemos en lo espiritual. Entonces necesitamos que nuestra carne no sea lo que más predomina en nosotros, sino el espíritu. Y eso es necesario el ayuno que nos ayuda a romper cadenas, a ser libres de lo que nos esté atando para que el espíritu se refleje en nosotros. Amén, qué lindo saber que la palabra, algo que tú dices, me encantó, la luz de la palabra. Por eso es que el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. Y sobre todo que la palabra es esa lumbrera hacia nuestro camino, la que nos sabe guiar, la que nos sabe decir por aquí no, por acá sí. Entonces yo creo que todo cristiano debe escudriñar las escrituras para poder sobresalir y salir adelante, sobre todo pasar las pruebas y los procesos de todos en la vida, ¿verdad? Yo creo que es importante lo que mencionó Lili, porque yo creo que muchas veces nosotros nos olvidamos de orar. A veces nos olvidamos de ayunar. Ay, sí. Siempre ponemos a veces una excusa. Muy complicado ayunar. Ajá, no. Y uno dice, los miércoles. ¿sabes qué? No. Porque yo sí, a veces los lunes que hay ayuno, dice el pastor, no importa, ustedes ayunan donde estés y tú estás en el trabajo y todo el mundo está comiendo. y justo alguien vino con una tortita de bolón, con un boloncito, un bistec. Y es un poco difícil realmente tú concentrarte en el ayuno, ¿no? Es real. Entonces, uno comienza con esa lucha interna de, o sea, yo voy a poder, Señor, ayúdame a poder, y tratas de alejarte un poquito de la tentación, porque dices, no, o sea, si yo sigo viendo me va a dar ganas de comer, y a veces es difícil, realmente, sobre todo ayunar, yo creo que es bastante complejo, entre las diferentes actividades que uno puede tener, que en ese momento de ayuno tú también te busques un tiempo para ir a buscarlo en oración al Señor, en petición, suena un poco complejo, y yo creo que hay cosas que no nos debemos de olvidar.
como el ayunar. Yo pienso que a veces tal vez orar lo recordamos más, leer la palabra lo recordamos más, pero ayunar como que no lo hacemos parte de nuestros hábitos y debería de ser, porque la palabra lo dice, la luz de la palabra es importante. Entonces, qué bueno recordarlo y que nos traiga estos consejos de estos hábitos que son importantes o prácticas, ¿verdad? Ahora para Priscila, otra pregunta es, piensa en un momento, Priscila, de los últimos, yo sé que han tenido muchos momentos ustedes porque pasan en el servicio, en la adoración, Dios siempre toca nuestras vidas, pero un momento que sentiste una conexión inusual y muy profunda, ¿sí?, durante la adoración. ¿Y qué hizo que ese momento sea tan significativo para ti? ¿Qué vistes? Bueno, como decían, hay muchos momentos que uno tiene esa conexión más que todo con el Espíritu Santo. Y creo que la más reciente fue, creo que hace como 2 meses. Como Ministerio de Alabanza, nosotros también nos vemos en la necesidad de ser ministrados. No solo simplemente ir y dar, sino que nosotros también necesitamos recibir. Y da la situación de que estuvimos en el tiempo de la administración, vinieron nuestros pastores, oraron por nosotros. Y el momento sobrenatural para mí fue que durante ese tiempo de rendirse delante del Señor y decirle, mira, Señor, mis cargas, Señor, tú por favor aumenta mis fuerzas, te pido, Señor, por situación X y situación B. Recuerdo tanto que ya mis rodillas dolían de estar orando, pero yo luego de un tiempo yo sentía que prácticamente levitaba. Y yo decía, wow, ¿esto de dónde salió? Parece algo sacado de una película, pero yo sabía que en ese momento yo tenía esa conexión especial con el Espíritu Santo, y esa situación de tristeza que yo estaba pasando en ese momento, yo sentí que el Señor lo abolió por completo, y yo dije, Señor, este eres tú. Y ese fue un momento muy, muy especial que se queda muy grabado en mi corazón realmente. Y espero que esas situaciones sigan sucediendo, porque igual el Señor de muchas maneras Él nos habla. A veces simplemente con una canción que tú estás escuchando cuando pasas por la calle y tú dices, Señor, esa palabra es para mí. Amén. O cuando tú vas y hablas con una persona y esa persona te da una promesa sin saber qué es lo que estás pasando, exactamente tú sabes que es Dios. Amén. Algo que me ha impactado en lo que acabas de decir, en la comunión que todos como ministerios se juntan, ¿verdad? Tanto los levitas como ministerio de altar de alabanza se unen. Me encanta, incluso creo que he visto algunos estados en donde van, cada uno da una palabra, ¿cierto? Y están preparándose en tan solo, no solo en lo práctico, sino en lo espiritual. Qué fundamental y qué lindo que como ministerio se unen y que cuando salgan a administrar la alabanza, el Espíritu pueda descender con fuego, sobre todo. Hay algo que también, mientras te escuchaba, venía a mí un versículo que dice que si me hallares de todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen como ministerio, qué lindo, que sería bueno también que todos como ministerios podamos hacer lo mismo. Aquí aprendemos todos, aquí escuchamos y no juzgamos. Aquí aprendemos todo. Entonces, necesitamos buscar la presencia del Señor, necesitamos unirnos como ministerio y como cuerpo cristiano, tanto en general, todos los ministerios, desde los de protocolo, todos, unirnos en espíritu y en verdad, porque el adorador siempre es en espíritu y en verdad, ¿verdad? Sí, sabes que yo creo que es tan bonito sentir la presencia del Señor. A lo que me impactaba Priscila decía, a lo mejor yo en mis fuerzas estoy cansada, ya me duelen mis rodillas, eso es en mi fuerza. En mi fuerza uno siente el cansancio cuando tiene levantadas sus manos, cuando está arrodillada, ¿verdad? Pero el Señor te dice, no, aquí estás con mi momento, yo te voy a aliviar. No te saco. Exacto, eso. Es tu momento, tenlo. Y el Señor te hace sentir ese momento donde te dice, aquí estoy yo, o sea, no hay dolor, no hay nada, aquí estoy yo y siénteme, y como tú decías, te pongo mis cargas. Entonces Él, para mí te respondí, es verdad, tu dolor, mira cómo yo me lo puedo llevar, todas tus cargas, las que seas que tengas, no importan cómo sea, qué tan grandes se vean, porque verdad que debo decir que nuestra humanidad, nuestras cargas siempre se ven inmensas, difíciles, dolorosas en muchos casos, tristes en algunas, pero el Señor siempre trae una respuesta y eso es sumamente importante.
Bueno, Lili, quiero que me ayudes contestando esta pregunta. ¿Cómo cuida Lili su mente y su corazón en el momento en donde, no sé, después de salir de la adoración y un hermano te dice, Lili, qué hermoso lo hiciste, la presencia del Señor se sintió? ¿Cómo cuidas esa parte? ¿Cómo cuidas tu mente y tu corazón para que no sea enaltecido o para que no salga ese yo interno? Mira, te voy a contar algo que me pasó hace tiempo. Debo admitir, porque mentiría si diría que no, que sí hubo un tiempo en el que yo me sentía bien, me sentía súper bien escuchar, porque como uno está frente a mucha gente y ya te aplauden y te felicitan y te dicen, ay, qué bonito, te mueves así, te mueves así, ay, que tu parte estuvo bien bonita, estuvo mejor o cosas así. Sí hubo un tiempo en el que llegó como que, ay, soy buena en esto. Este es el don, dice. Sí, entonces, pero Dios mismo empezó a tratar conmigo y a hacerme ver que esos tipos de pensamientos no están bien, porque lo que estoy haciendo es un servicio y una adoración para Dios y que la gloria es de Él. Entonces, en esos tiempos, el Señor me recordó cómo yo empecé. Cuando yo empecé, o sea, empecé ya mayorcita, digamos. Empecé a los 18 años recién. Empecé a los 18 años mi ministerio de danza allá en Guayaquil. Yo vengo de Guayaquil. Y cuando empecé, yo no sabía nada. Lo único que tenía era el amor y la pasión por danzar, pero no sabía absolutamente nada. Cuando yo recién empecé, literalmente era como un robot. Tú me veías y tú veías en mis pasos y en mi cara 1, 2, 3, 4. Cantando la canción, dice. O sea, yo empecé así. Después, con el tiempo, digo yo que es el Señor mismo, porque jamás tomé clases de danza de ningún tipo. El Señor mismo fue el que me ha ido moldeando, ha ido cambiando la forma en cómo me muevo, me expreso. Y, o sea, ese trabajo lo hizo el Señor, no lo hice yo, porque yo lo único que ponía era mi voluntad. Claro, mi voluntad, el deseo, y, o sea, Él fue transformándome. Y Él me hizo ver, o sea, que no era yo, ay, que yo era la buena, no. Era lo que Él estaba obrando en mí, lo que Él estaba cambiando en mí. Y yo creo que eso es muy importante, porque a veces nos olvidamos que el que nos llamó es Dios. No es que yo me lancé por lanzarme porque creí que con mis fuerzas lo iba a hacer. O sea, quien nos llama es Dios, quien nos escoge es Dios. Es importante siempre recordar eso y recordar lo que dice la palabra, que sin su espíritu nada podemos hacer. Nada podemos hacer. De hecho, te cuento en mi experiencia personal. Para poder hacer las danzas, literalmente ni siquiera las canciones o los pasos los escojo yo. ¿Por qué? Porque es un proceso que yo tengo de que, por ejemplo, digamos, cuando vienen las primicias, digamos que todos hemos escuchado la canción Te daré lo mejor de Jesús R. Romero. Claro. Es una canción hecha literalmente para las primicias. Ya, entonces yo puedo venir y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer la canción Te daré lo mejor, esa es la que voy a danzar. Pero al momento de escucharla y empezar en mi mente imaginar los pasos, no siento nada. No porque la canción sea mala ni nada, sino porque he llegado a entender que es el Espíritu mismo que me dice, no, esa canción no es. Y yo me tomo el proceso de escuchar canción tras canción tras canción, hasta que de repente a veces son canciones que en mi vida las he escuchado, que son adoraciones que jamás he oído, y escuchando esa adoración se conmueve algo en mí, y por mi mente, literalmente, por mi mente, aparece una escena como que yo estuviera danzando y me conmuevo a tal punto que ya estoy llorando. Entonces, ahí yo sé que el Espíritu me está diciendo, esta canción es. Así lo quiero. Así lo quiero. Entonces, o sea, he llegado a ese punto, pero no por mí, sino como les decía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda y sin Él nada podemos hacer. O sea, Él ha ido transformando mis pensamientos, la forma en la que hago las cosas, hasta este punto en el que ni siquiera yo escojo las canciones, sino que Él me hace saber la canción
que debo danzar, e incluso los pasos no son pasos que yo me imaginé ahorita un paso, Que lo ese es viste el que en un va. video, no, así No, no. no. O sea, veo videos como para coger inspiración de Ok. qué bonito se ve, pero son pasos que digo yo que es el espíritu mismo, porque no me conformo, digamos, levanto mi brazo y ya ese paso es, no, sino que al momento de realizar los pasos sean cosas que incluso a mí me conmuevan. A mí me conmuevan. O sea, es un momento en el que dejo que el Espíritu Santo tome posesión de todo, literalmente posesión de todo. ¿Para qué? Para que al Espíritu ministrarme a mí y yo ya presentar mi danza ya no sea algo solo para mí, sino que para que los que lo ven sientan la presencia de Dios. Entonces, aún en eso, en todo el proceso de la danza, recuerdo, no soy yo, es Dios, es el Amén. Espíritu Santo guiándome. Aún cuando estoy ya ahí al frente, yo en mi corazón digo, Espíritu Santo, danza conmigo, danza conmigo. Yo estoy con los nervios ahí, tal vez no se note, pero estoy con los nervios, estoy temblando, pero encima de todo eso digo, Espíritu Santo, danza conmigo, tú estás conmigo, esto es para ti, no soy yo, la gloria es tuya, todo es tuyo. Entonces, o sea, recordar de dónde Dios nos ha sacado y recordar que la gloria es para Él, todo se hace por medio de Él, es lo que nos ayudaría a no dejar que el yo sea lo que se Enaltecido, imponga, exacto. enaltecido, sino el nombre de nuestro Señor. Qué lindo poder escucharte, Lili. Hay un versículo también que trae a mi memoria el Señor, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Y transforma todo lo que está dentro de mí, ¿verdad? Porque a veces el corazón es un poquito engañoso. Seamos sinceros. sí, ¿Quién no ¿verdad? conocerá? Dice la Biblia, Así solo el es. Señor. Pero entonces, escucharte y decir, el Señor es quien me pone los pasos, el Señor es el quien guía mi camino, el Señor es que pone la alabanza. Porque, ¿sabes qué me ha pasado? Escuchándote, es verdad, me ha pasado. Para los que no sepan, yo desde muy pequeña también estuve danzando por más de 13 años, pero me acuerdo tanto en un momento que estábamos danzando en el altar. Tanto se sentía la presencia, Alicia, que recuerdo que estuve a nada de postrarme y yo mientras hacía la danza, porque sabía que tenía el ministerio atrás, que me estaban siguiendo en los pasos, porque era una adoración que no estaba dentro de los lineamientos en las músicas, etcétera. Llega el punto en el que yo comienzo a llorar y era mi espíritu cómo se conectaba con el Señor. Y escucharte, es cierto, la adoración es un estilo de vida, no podemos olvidarnos, el Señor siempre es el que nos guía y nosotros a través de la adoración podemos reflejar a Cristo, ¿verdad? Sí, algo importante es sobre la pregunta, que yo creo que es realmente relevante, el hecho de no dejar que nuestro yo se imponga. Así es. Porque yo creo que en todo momento, en diferentes ocasiones en nuestras vidas, cuando recibimos un aplauso, cuando recibimos un halago, cuando muchas personas te dicen, lo hiciste bien, nos olvidamos un poco de que no somos nosotros, es Dios realmente. A todos creo que nos ha ocurrido en algún momento donde nos hemos olvidado un poquito de lo que realmente es de Dios y nos hemos echado un poquito flores a nosotros, diciendo, bueno, es que sí soy buena, que no estoy diciendo que no lo digamos, porque es verdad, también tratamos de dar lo mejor, nos esforzamos, nos dedicamos, ensayamos, tal lo ha dicho Lili, pues ella tiene que escuchar varias músicas, lleva su proceso, en el Ministerio de Alabanza vienen a ensayar, tienen que tocar, tienen que volver a probar, que los instrumentos, que todo lo que se debe de hacer, no hay que minimizar eso, pero hay que decir que la gloria y la honra es del Señor, y quien realmente se lleva los aplausos es Él, porque Él es el que nos ha dado los dones y talento. Y yo creo que eso es muy importante, porque creo yo también que mientras, tal vez nos ocurre mucho cuando estamos más adolescentes, más jóvenes, es más fácil caer en eso de, quiero ser halagado, quiero ser aplaudido, quiero que me digan que lo hice bien para sentirme bien y continuar. Creo que mientras uno más va creciendo, ya va entendiendo un poco más las cosas y va comprendiendo, porque también forma parte del proceso. Pero hay una pregunta que me gustaría hacerles a ambas. Sí, y es que nos expliquen cómo sintieron el llamado o cómo supieron que era su llamado para servir en ese ministerio. Bueno, creo que para decir de lo de mi llamado, tengo que remontar desde el momento que estaba en la pancita de mi mamá. Bueno, la historia es bastante larga, pero
Mi mamá siempre me cuenta, a colación, cuando estamos almorzando, situaciones así, ella me decía que desde que estaba en la pancita, cuando ellos se entregaron prácticamente al Señor, ella fue bautizada 2 veces. Fue bautizada en aguas y fue bautizada con el Espíritu Santo. Y ella me dice, negrita, dice, te falta el tercer bautismo, dice, para que tú seas bautizada en espíritu. Y yo le digo, sí, mamita, sí, claro que sí. Y en su momento se dará. Pero bueno, la situación aquí, mi llamado fue a partir de una necesidad. Yo recuerdo tanto lo tengo aquí en mi mente, que mi mamá siempre me dice que yo era una bebé muy enfermiza. Muy enfermiza. Decía que yo sufría de asma, sufría de los pulmones, sufría de muchas alergias, ya sea por el clima, ya sea por alguna ronchita, súper enfermiza. Y con todo el amor del Señor para las personas que también atendieron mi caso clínico, que lo empeoraron, por cierto, por las malas prácticas, que el Señor los bendiga con todo el amor del mundo. Oramos por aquellas personas. Oramos por aquellas personas. Yo era una bebé que tenía un cuadro muy complicado. Entonces mis padres, en obediencia, ya entregados un tiempo, ellos se acercaron al Señor y prácticamente yo fui entregada 2 veces. La primera vez, cuando te llevan y dicen, bueno, aquí está mi bebé, entregamos a los hijos al Señor. Y en la segunda ocasión, justo había llegado un pastor de Estados Unidos, la verdad ahorita no se me viene el nombre a la mente, pero ellos decidieron entregarme nuevamente al Señor. Y ellos así, las palabras exactas fueron estas: Señor, si ella no te va a servir, entonces llévatela. Wow. Y bueno, nuevamente saludo a todos, Priscila Ojos, aquí estoy por la gloria del Señor y porque el Señor me tiene aquí por su gracia. Bueno, su llamado fue desde que yo estaba en la pancita de mi mami y agradezco al Señor porque si yo estoy aquí ha sido por su gracia. Ha sido un transcurso de tantas cosas que me han tenido que pasar para que ya desde prácticamente meses, casi un año, estaba parada por ahí en el púlpito en ese tiempo, en las asambleas de Dios. Nosotros nos congregábamos en las asambleas y ahí como podía, muy chiquitita, enanita, con un micrófono cantando las adoraciones, ahí junto con mi abuelito, porque en ese tiempo él era pastor. Y ahí cantaban y decían, ay, que sí, que la bebé cante, pero no se me entendía nada. Pero yo cantaba, según yo cantaba. Pero yo estoy consciente que su llamado fue desde que estaba en el vientre de mi mamá, literalmente, en el vientre de mi mamá. Y ahí con el paso de los años el Señor me ha estado disciplinando, me ha estado ayudando a prácticamente autoeducarme respecto a lo que es la alabanza, porque no simplemente el don llega a ti, tienes que prepararte. Entonces yo puedo decir que mi llamado fue desde que estuve en la pancita de mi mami y bueno, por la gracia del Señor estamos aquí. Amén. En mi caso fue diferente. Yo desde pequeña siempre recuerdo que he de haber visto algún video de alguna chica danzando, yo me imagino, y desde entonces llamó mi atención y fue un sueño que yo quería cumplir, de danzar, de aprender cómo hacer danza. En ese tiempo era ballet, pero de danza, pero o sea, no se pudo dar. No pude ir a academias o a cursos en ese tiempo, entonces fue como un sueño frustrado, diría yo, desde chiquita, hasta que de repente en la iglesia a la que asistía, que tampoco había grupo de danza, no había nada, surgió la idea de, entre 4 chicas, incluyéndome, presentar algo, porque había un culto especial, y queríamos presentar algo entre nosotras. Y desde allí, viendo videos, porque como te digo, no sabíamos nada. Entonces, lo que hicimos fue hacer los pasos que había en un video y desde allí empezó. O sea, aunque de niña no se cumplió ese sueño, y en parte lo agradezco porque tal vez si hubiera estado en alguna academia que vendrían a ser de las seculares, quién sabe si estuviera sirviendo en la danza al Señor. Entonces ya uno cuando va creciendo uno va entendiendo que no es como uno quiere ni en el tiempo que uno quiere, sino como a Dios le plazca. Entonces, y como les decía, recién fue como a los 18 años que recién empecé y desde allí ese sueño, ese deseo empezó a incrementar y se volvió una pasión que no la cambié por otra cosa. O sea, es como algo que llena mi ser,
de que ya no es solamente algo que hago por hacer o simplemente para cumplir, sino que es un anhelo ferviente en mi corazón, que el Señor mismo es el que lo pone. El Señor es el que nos escoge y, no sé, Él va transformando nuestro interior a tal punto de que, chuzo, ya tú entiendes que esto es algo importante. Es algo importante. Ajá. Una responsabilidad que lo haces, pero lo haces con amor. No por cumplir, sino por amor a quien te llamó. Qué bonito escuchar a las chicas con su llamado, que hayan servido en diferentes edades, pero con una pasión de querer servir. A mí me da mucho gusto escuchar a Priscila y a Lili porque ambas se emocionaban contando y eso me agrada bastante, ver que la gente realmente ama lo que hace. Yo creo que de las cosas más bonitas es amar lo que tú haces porque ya no lo haces obligada o como sacrificada o un poquito a veces molesto cuando uno no ama mucho lo que uno hace, sino que cuando uno realmente ama lo que hace, le apasiona lo que hace, lo hace con todo el amor del mundo, tratando de dar siempre lo mejor, ¿verdad? Y ha sido un podcast maravilloso, ¿verdad? Sí, un podcast de compartir, nuevamente Solo Chicas, el podcast anterior también era Solo Chicas, ¿verdad? Las chicas estamos aquí mandando. Ya, perdón, producción. Un saludo también para... Tras pantallas también está colaborándonos, que siempre está colaborando, está presente siempre Aaroncito, ¿verdad? Pero estos dos podcasts pues han sido realmente de chicas. Ya vendrán los podcasts de chicos, ya viene un podcast también de Solo Chicos, ¿verdad? Porque es verdad, ya era una broma, pero todos, tanto varones como mujeres, cumplimos un rol importante y hacemos un servicio también importante, ¿verdad? Ha sido realmente muy lindo, chicas, compartir con ustedes. Siempre es bueno tenerlas. Esperamos en otro momento poderlas volver a invitar con otros temas diferentes que nos pueda servir para llegar a esos jóvenes, adultos, a la gente que tiene necesidad del Señor y que quiere conocer un poco más. Porque recordemos que esto no solamente es para las personas cristianas, recuerden que esto es para toda aquella persona que necesita escuchar del Señor y todos tenemos esa necesidad de aprender y saber más del Señor. Amén. Para mí también ha sido un placer poder compartir con ustedes. Saben que les amamos. Este espacio es para ustedes también. Todos aprendemos aquí. Entonces, sabemos que la adoración, hemos aprendido muchas cosas, literalmente. Entonces, hemos aprendido que la adoración se la hace en espíritu y en verdad. Y antes de pedirnos, la verdad, los quiero dejar con este versículo que a mí me encanta y siempre lo digo, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Ha sido un gusto y placer compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en tu podcast Activa Fe, donde Dios siempre es el protagonista. Chao, chao.